Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial en donde vamos a realizar el modelado de un producto comercial bastante conocido como es este refresco en una botella icónica que nosotros conocemos y en la cual utilizaremos los programas de SolidWorks y KShot como complemento para realizar un montaje fotorrealista que podamos utilizar en algún documento, en este caso una ficha técnica de producto. Es importante también realizar alguna investigación en Internet para descargar información, plantillas, imágenes y cualquier tipo de recurso que nos ayude pues a detallar la presentación de nuestro proyecto. Entonces, para iniciar con este ejercicio, iríamos a un archivo nuevo en SolidWorks. Aquí puedes ver en la pantalla que tengo un archivo nuevo, el cual voy a configurar en milímetros. Y de este archivo yo necesito descargar o tener a la mano una plantilla que me va a servir para entender la forma de la botella que voy a modelar. En internet podemos encontrar fácilmente los planos de la plantilla para la botella que vamos a hacer. Estas plantillas las podemos editar, las podemos guardar y pues prácticamente con este dibujo haríamos el modelado. En el programa lo que vamos a hacer es realizar un plano en alzado, donde vamos a trazar dos líneas constructivas que nos van a servir como referencias generales de las proporciones de nuestra botella. Investigando en internet o incluso midiendo la botella real, pues podemos nosotros sacar las medidas generales de este producto, que sería alto, ancho y profundidad. En este caso, pude obtener, trabajaríamos sobre la medida de 176 milímetros de alto y 30 milímetros de radio, tomando en cuenta que la figura es de revolución. Con estas dos líneas yo lo que voy a hacer es plantar la imagen y utilizarlas como referencias para que me quede a la proporción deseada. Para eso necesito insertarla con este comando que se llama imagen para croquis. Este comando hay que personalizarlo, desde personalizar, personalización, comandos, y en el apartado que dice croquis podemos encontrar imagen para croquis. Este comando es interesante tenerlo a la mano porque nos va a ayudar, sobre todo cuando son modelados muy complejos que pudiéramos necesitar de alguna plantilla previa, pues es muy bueno tener este comando. Entonces lo que voy a hacer es elegir imagen para croquis, me va a mandar a una carpeta al buscador de mi computadora y ahí voy a encontrar la imagen que me servirá para la plantilla de mi botella. Esta imagen pues yo la puedo escalar y la puedo acomodar de forma que quede acondicionada a las referencias generales que yo tengo ahí disponibles. En este caso, lograr que pues la imagen cuadre con respecto al origen, a las dos líneas constructivas que yo acabo de delimitar y pues aproximadamente dejarla a la mitad. Entonces aquí estoy tratando de que quede lo más a la mitad posible, que coincida con mi línea vertical también. Aquí voy a recorrer esto un poco. Y pues prácticamente con esto ya estoy logrando que mi imagen cumpla o coincida de forma lo más exacto posible a las proporciones del producto que ocupo. Esta imagen se puede hacer más translúcida para que no nos estorbe con el modelado y poder ver a través de ella para ver lo que estamos haciendo con respecto a los procedimientos, trazos, croquis y operaciones dentro del programa. Una vez terminado, este croquis así quedaría terminado, listo, lo aceptamos y volveríamos a escoger otra vez el plano alzado, croquis, pero ahora vamos a trazar de manera general lo que sería el contorno de uno de los lados de la botella. Como yo lo estoy acondicionando hacia el lado derecho, pues voy a tomar en cuenta ese lado. Entonces aquí con mucho cuidado voy a utilizar diferentes herramientas para poco a poco ir trazando la forma de la botella. Las herramientas que yo te muestro aquí son opcionales, pero son las que se me hacen un poco más rápidas para lograr con éxito el trazo del contorno de la botella.
Estoy utilizando arcos de 3 puntos y líneas normales para ir delimitando el recorrido que tiene mi botella. Y entonces estoy poco a poco realizando el delineado exterior, siguiendo el contorno de la botella. Aquí con una línea normal voy a hacer esta parte. En el caso de la pancita de la botella vamos a optar por hacer el contorno por en medio, ya que el modelado resultante, si lo hacemos con el contorno, queda bastante exagerado. Aquí pues de perdido lograr que sea lo más fiel posible al resultado, al objeto real, y todo lo demás lo iríamos delineando con el borde de la imagen. Es bastante sencillo y con la imagen nos ayudamos bastante a pues entender de forma general cómo es el modelado. Aquí estoy incorporándole otros arcos. Llevaría un arco pequeño aquí. Y una línea horizontal que tiene que coincidir perfectamente horizontal con el punto de partida o con el punto medio de la línea constructiva. ¿Sí? Sí, tenemos que garantizar que esta línea quede horizontal porque nos va a ayudar a dimensionar el resto de la imagen. Todo el croquis, mientras sea en azul, nosotros lo podemos acomodar, lo podemos justificar, de tal manera que nos quede lo más incorporado a la imagen. Con este trazo, aquí voy a mover un poquito mis líneas. Todas las líneas, mientras estén azul, las podemos nosotros modificar o alterar, tomando en cuenta que nos quede lo más cercano a la imagen. Y ya con esto, ahora lo que nosotros vamos a hacer es cerrar las áreas con las cuales vamos a trabajar cada parte del modelo. Vamos a empezar cerrando esta área de aquí hacia la mitad, dejando ese contorno. Luego, en lo que sería la panza de la botella, vamos a cerrar también este contorno. Son diferentes áreas con las cuales vamos a hacer procedimientos de SolidWorks. Igual aquí va a ser otra área. Voy a empezar por este lado. Ya tendría 3. Y en el caso de la falda y el cuello de la botella, que son detalles interesantes que tiene, los vamos a trabajar con una línea que parta de la mitad de esta sección vertical hasta que choque con la otra, que no va a coincidir exactamente con la mitad, solamente queremos que llegue hasta el punto limitante. En la parte de arriba vamos a hacer otra línea que sea de la mitad de aquí, vertical hasta que choque con la siguiente. Y estas serían las 5 áreas de trabajo. Ahora, con esas 5 áreas de trabajo yo voy a empezar a incorporar acotaciones que me permitan lograr de forma lo más exacto posible el contorno de la imagen. Obviamente buscando proporciones o en este caso el peso que sea lo mismo en todos los modelados, aunque lo hayamos hecho con una imagen de plantilla. Las medidas van a ser de la siguiente manera. De la parte inferior hacia arriba empezaríamos acotando del origen al primer punto 3 milímetros, casi me está quedando muy parecida la proporción. Luego del origen hasta este punto tendría una longitud de 19, veo que me está quedando muy próximo. Luego esta pequeña línea horizontal la voy a acotar de 3 y este arco de aquí tiene un radio de 55. Las cotas yo las estoy delimitando de tal manera que me quede el croquis definido lo más rápido posible y que no se dispare o no se despegue demasiado de lo que es la plantilla de la imagen. Entonces aquí poco a poco voy a empezar a desglosar todas las cotas que se ocupan para que todo el croquis me quede definido. Es importante que cheques de dónde a dónde van las cotas para que no te vaya a quedar desproporcionada la figura. Si te fijas aquí poco a poco me está quedando definidas las proporciones de la pieza y prácticamente sigue respetando el contorno de la imagen que tengo como plantilla.
Voy a continuar con la siguiente parte. En esta voy a desglosar las siguientes cotas. Del origen hasta este punto tiene una cota de 72,5, casi me está quedando muy cerca, muy cercano a la imagen de plantilla. Este de aquí tiene un radio de 100 y la parte superior tiene una cota, esta línea, de 26. En el caso de la pequeña sección que está con una línea recta, vamos a marcar ahí que tiene una cota de 2.5. Me puedo acercar aquí y la cota tiene que ser vertical. Serían 2.5. Y para que quede definido, tendría que acotar también esta parte, que sería de este pico a la mitad y serían 28. Entonces ya me está quedando prácticamente definido todo ese contorno. Ahora voy a la parte media. Aquí te muestro las cotas que he puesto hasta el momento en la parte inferior. Son todas estas cotas. Parte de la falda de la botella son estas cotas. Y parte media de la botella serían las siguientes. Sería en esta parte mide 60 el radio, casi es muy cercano a lo que estoy manifestando. Y para que no se desproporcione demasiado, la altura de la panza de la botella tiene una altura de 35. La línea que se está disparando mucho aquí, vamos a colocarle 23,5 para que se aproxime a la parte que estoy trabajando. Y esta parte de aquí tiene una altura en vertical, aquí, de 1.8. Voy a acomodar la cota para que se aprecie mejor. Aquí me estoy alejando un poco. Y faltaría una cota de 25 desde aquí hasta la mitad, para que se acomode o se ajuste lo más cercano a la imagen. En el caso de esta parte, 26 y esta 23.5, hay que tratar que la imagen pues nos quede lo más justa o lo más adecuada a la proporción de la plantilla. Cualquier cota nosotros la podíamos manipular un poco para que cuadre con respecto a la plantilla que tenemos de fondo. Aquí, por ejemplo, este de 35 incluso lo podría elevar un poco más. Y este de 23.5 lo puedo cerrar para que me quede lo más justo a la plantilla que está en el fondo con la cual estoy basando el modelado. Sí, aquí voy a trabajarla con, bueno, lo voy a dejar con las proporciones que voy incorporando para que el modelado pues también sea lo más exacto con respecto a los requisitos de los resultados, que son el peso de la pieza. Aquí en este caso la voy a regresar a 35 y esta parte eran 23,5. En el caso de la parte superior, que es el cuello de la botella, tendríamos las siguientes cotas. Desde aquí a aquí son 48. Luego, desde esta parte son
120 de radio. Y la parte de la boquilla mediría 11 milímetros para esta línea de aquí. Con eso ajustaría un poco las proporciones de la botella para mejorar el contorno o definir el contorno que yo ya utilicé o que estoy modelando con respecto a la plantilla. En el caso de la boquilla, ya es lo único que nos falta por definir. Ahí acotaría que esta línea de acá mide 10.5. Esta parte 3. Esta parte tiene un radio de 15,5. Y después la altura que hay de este punto hasta aquí son 12. Y terminaríamos con la longitud que hay de la mitad hasta este punto en horizontal, que serían 11. Y prácticamente con eso definiría yo el croquis. Aquí toma en cuenta que tal vez con las proporciones que te estoy dando, el croquis está un poquito despegado de la imagen. Yo aquí esto pues lo podría corregir un poco cambiando algunas cotas para que se amolden perfectamente a la botella, o prácticamente con estas proporciones estamos adecuando el croquis para utilizarlo de forma rápida, de forma definida a lo que sería el modelado de la botella. Una vez terminado el contorno completamente definido, aquí te muestro las acotaciones en la parte superior, en la parte del cuello, que estas se podrían ajustar un poco más para que coincidan con la imagen, en la parte del cuerpo de la botella, la falda de la botella y la base de la botella. Ahora lo que seguiría es realizar el procedimiento de modelado para esta pieza. El procedimiento de modelado para esta pieza se va a trabajar a través de revoluciones. Aquí tú tomas la decisión si quieres ajustar un poquito las medidas para que cuadren con la pieza, pues podremos hacer algunos cambios para que nos quede lo más parecido a la imagen. Aquí hacer unas pequeñas variables para que poco a poco la pieza se amolde a la estructura de la imagen. Podríamos recorrer un poquito estos trazos y ahí estamos logrando que nos quede lo más cercano. Aquí igual también podríamos hacer unas pequeñas modificaciones, por ejemplo aquí, bueno, más bien desde aquí, ponerlo a 22,5. Este de aquí también lo podríamos ajustar un poco. Y poco a poco se está ajustando ahí a la imagen. Igual en este caso podríamos ajustar un poco esta longitud. Y esta de aquí también podríamos ajustarla un poco más a 22 para que cuadre con la imagen. Y pues prácticamente aquí ya estoy ajustando lo que me quede lo más parejo a lo que sería la plantilla de la imagen. Puedo agregarle algunos detalles un poquito más decorativos, como por ejemplo unos pequeños redondeos aquí en la parte inferior, en donde es la falda y el cuello de la botella, dándole unos 2 milímetros. Aquí voy a redondear aquí y aquí para que no se vea tan en pico. Y pues ya terminando con este contorno, ahora lo que voy a hacer es empezar con las operaciones del modelado, que estas las trabajaríamos con croquis derivados o reutilizando este mismo croquis. La operación inicial va a ser una revolución para la base de la botella. Entonces en contornos seleccionados voy a elegir este contorno, el eje va a ser el de en medio y le doy a aceptar. Incluso en una sola operación podría agregar también este contorno porque están sobre el mismo eje y este contorno, para no hacer tantas operaciones. En el caso del cuello y la falda, ahí tendría que reutilizar el croquis, revolución, y aquí en contorno seleccionado sería este contorno
pero a diferencia del anterior, el eje de rotación sería en esta línea. En lugar de rotarlo 360 grados, lo que voy a hacer aquí es marcar un ángulo de 75 grados y en dirección 2 repetir el mismo ángulo, ya que no ocupo todo el machote de la revolución. Con esto le voy a dar a aceptar. Inclusive podría agregar también el de arriba porque van con las mismas condiciones. En contornos seleccionados puedo agregar este de aquí, aunque no me detecta el mismo eje de referencia. Entonces solamente voy a utilizar el de abajo. 75, 75, aceptar. El de arriba sería exactamente igual, por eso quería intentarlo con la misma operación. Sería este contorno, tomando en cuenta este eje, 75 grados hacia un lado y 75 grados hacia el otro. Una vez que lo terminemos, estas dos partes las vamos a multiplicar con una matriz. Este sería una matriz lineal, digo circular, y vamos a utilizar como eje de rotación el del medio. ¿Cuántas copias? Vamos a ocupar 10 y las operaciones para la matriz serían esta revolución y la anterior, para que prácticamente nos den la estructura de nuestra botella terminada. Aquí ya puedes ver que nuestra botella se amolda perfectamente o en su mayoría, a lo que es el contorno de la plantilla, ¿sí? Igual como te mencioné, algunas cotas las podríamos justificar para adecuarlo lo más exacto a la plantilla, pero pues siempre lográndolo con croquis completamente definidos y debidamente acotados. La plantilla de la imagen la puedes ocultar momentáneamente para que no te esté estorbando y prácticamente aquí lograríamos lo que es la botella en cuanto a su modelado exterior. El material para esta pieza lo vamos a asignar una vez que le hagamos, pero el trazo de lo que es la parte interna, porque si nosotros cortamos aquí la botella, vemos que pues aquí tiene, no es hueca con una estructura en vaciado pareja, porque lo hicimos a través de diferentes sólidos. Entonces tendríamos que hacer el contorno del interior y aplicar una revolución en corte para que quede la botella completamente con el grosor interno. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el plano alzado. Voy a volver a habilitar mi imagen porque la voy a volver a ocupar. El sólido que acabo de hacer lo voy a ocultar y ahora lo que voy a hacer es repetir el procedimiento del contorno, pero en el interior. Entonces aquí va a ser un poco más sencillo porque pues lo vamos a trabajar. Inclusive lo podríamos trabajar con el contorno inicial. En el contorno inicial le podríamos agregar el interior y utilizarlo de forma repetida o en este caso aplicándolo para el interior de la botella. Por ejemplo, aquí podría volver a trazar poco a poco el contorno interno de la botella o puedo calcar las referencias anteriores, en este caso del croquis inicial, lo vuelvo a calcar, pero ahora lo que voy a hacer es trazar el recorrido interno. Cualquiera de las opciones es válida, siempre y cuando tú pues logres el objetivo que sería el trazo del contorno interior. Yo aquí lo voy a hacer con un croquis totalmente limpio para no generar tanto caos en cuanto a la estructura. En el plano alzado voy a realizar poco a poco el contorno del interior de la botella. Pues lo puedo generar con varias curvas consecutivas. Aquí ya no voy a ocupar líneas rectas porque veo que todo es prácticamente curveado. Las acomodo bien. Todos los puntos los puedo manipular para dejarlo lo más cercano posible al modelo de plantilla de base. Aquí voy a hacer otro arco de 3 puntos. Esto lo voy a hacer hasta aquí, aproximadamente ahí. Luego seguiría hasta aquí, aproximadamente ahí. Y ya lo voy a sacar de aquí hasta acá arriba. ¿Sí? Antes de hacer voy a trazar una línea horizontal que me sirva como referencia para marcar hasta dónde va a llegar el
arco de 3 puntos. En este caso sería de aquí hasta aquí y siguiendo el contorno. Aquí prácticamente ya nada más sería definirlo con algunas cotas, cerrar el croquis para que el programa lo entienda como una área completa, y las cotas que nos van a servir para definir completamente en el interior serían las siguientes. En la parte inferior vamos a acotar que del origen a este punto mide 8, luego la longitud que hay del origen hasta este punto son 19. Luego el radio para este arco serían 75. Ahí se va ajustando un poco la figura. Este de aquí mediría 6. Hay que lograr que se ajuste poco a poco. Y desde este punto hasta acá serían 63,5. Para poder definir aquí esta estructura tendríamos que sacar una cota de altura. Podría ser de aquí con respecto a este punto o a este punto. No sé, podremos usar, por ejemplo, este de aquí, marcarle una cota de 6,5, podríamos dejar. Y esta de aquí, pues darle una altura aproximada. Vamos a dejarlo en 14. Luego seguiría lo que es la parte media de la botella, que sería una cota de la mitad hasta este punto, y serían 22. Y el radio de este arco serían 'Ok, este arco igual lo podríamos tratar de definir de manera tangente, es decir, que quede entre este y este tangente, y entre este y este también tangente. Inclusive a lo mejor podríamos quitar estas cotas y ver si cuando le pongamos las demás se define completamente ya con el vínculo de tangente. Aquí también voy a poner que sea tangente entre este y este, que ya lo tiene. Y podría incluso hasta ser tangente este contorno aquí, para tratar de ajustar lo más posible las acotaciones. En el caso de arriba voy a darle una cota de 7 aquí. Voy a dejarlo en 7. Si se sale mucho podríamos cerrarlo a 6,5, una pequeña variación. Luego serían 63 de aquí hasta el punto de el cuello de la botella. 63, casi me está quedando muy justo. Ahí está ya quedando más amoldado. Y este radio serían 125. Y de aquí hasta este punto serían 18,5. Bueno, igual con 18 cerrado tal vez quedaría muy bien. 18. Esta parte le daríamos un radio de 57. Y prácticamente ya me está moldando toda la botella. Ahí habría que hacer algunos pequeños ajustes para que se acomode bien. Podríamos dejar este un poco más cerrado. Podríamos hacerlo, en lugar de acotarlo con radio, podríamos acotar que de aquí a aquí va a haber 35, para que quede lo más ajustado al croquis. Este de aquí de 19 podríamos moverlo un poco, que quede unos 18, para que se ajuste. Este de aquí también ajustarlo un poco, 21,5,
Ahí ya se ajustó la parte de abajo. Este de aquí lo voy a ajustar también un poco a 17,5. Son pequeñas variaciones, pero para respetar la plantilla que tenemos en el fondo lo más posible. Y pues prácticamente ya tengo el contorno interior. A este contorno lo que le voy a hacer es una operación de revolución con respecto al eje de en medio. Y bueno, aquí más bien no sería revolución normal, sería corte revolución, porque lo que quiero hacer es cortar el interior al sólido que ya tengo hecho, que aquí yo lo puedo activar antes de aplicarlo, porque si no me va a marcar un error. Y ahora sí, corte revolución, elijo el eje de en medio, me va a revolucionar todo el croquis que acabo de hacer para cortarlo y que me deje completamente parejo o liso el interior de la botella. Si aquí lo vemos en el solid, en cuanto a un corte, podemos ver el interior de la botella debidamente con un vaciado parejo en el interior y pues prácticamente ya nos quedaría el modelado de el vidrio de la botella. El croquis ya de la imagen del fondo lo podríamos ocultar. Es importante tener el dibujo junto con el modelado, ya que si eliminamos el dibujo, se eliminaría de aquí del programa y no tendríamos la plantilla sobrepuesta en nuestro modelado. Lo que vamos a hacer ahora es el modelado de la corcholata. En este lo vamos a hacer muy rápido, es bastante sencillo. La interpretación pues puede ser de varias formas, pero de forma sencilla podríamos dejarlo de la siguiente manera. Aquí en esta parte plana podemos hacer un croquis, dibujaríamos una circunferencia, es lo único que vamos a hacer en esa parte. Una circunferencia y la vamos a dejar de aproximadamente serían lo vamos a dejar de 22, tomando en cuenta que el grosor de la botella era de aproximadamente 10, entonces le vamos a dejar 1 milímetro de cada lado, 22 milímetros. Podemos mover un poquito esto para checar que sí esté aprox a la boquilla, está muy bien, y es lo único que vamos a dibujar. Aquí vamos a ir a operaciones, extruir, le vamos a dar una extrusión de 2 milímetros nada más, sin fusionar resultado. Este va a ser la base para mi corcholata. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle un redondeo para que no quede tan plano de 2 milímetros. Aquí, acepto. Y ahora lo que voy a delimitar es la parte que tiene como con molduras en la parte baja de la corcholata. Eso lo voy a hacer con un plano de referencia que voy a sacar en color rosa a partir de esta cara plana a 3 milímetros de separación, que más o menos quede a la boquilla de la botella. Voy a dejar en 4, ahí me quedó muy bien. Lo acepto y en ese plano nuevo voy a hacer un croquis y lo único que voy a dibujar en ese plano nuevo va a ser un polígono de 10 lados o un decágono que salga del origen y que tenga este acomodo. La cota que vamos a poner van a ser, si el otro fue de 22, lo vamos a dejar un poquito más ancho, de 23. Y para que quede debidamente definido, vamos a alinearlo con el origen para que no pueda girar de esta manera. Una vez que terminemos, aceptamos el croquis, ponemos la estructura en isométrico y aplicaríamos una operación que se llama recubrir. El recubrir nos va a servir para conectar el croquis que acabamos de hacer con la parte de la extrusión que va a delimitar la corcholata. Entonces sería esta cara plana de aquí más uno de los puntos del hexágono, de preferencia uno que coincida de forma directa con la marca que nos estaba poniendo el perfil, y nos quedaría este modelado. Este modelado no va se va a fusionar más bien, pero hay que ver con quién. Entonces aquí le voy a marcar que se fusione con esta parte, ya que si le damos a aceptar no lo podemos fusionar absolutamente con todo. Y nos quedarían dos sólidos, este que sería la botella y este que sería la corcholata. Pero pues la corcholata es sólida en el interior, en la parte de abajo.
Ahí tendríamos que hacerle un recorte para que quede amoldada a la boquilla de la botella. Esto lo podemos hacer sencillo con ocultamos la corcholata, seleccionamos el plano alzado, croquis, y prácticamente tendríamos que volver a dibujar el contorno de la boquilla de la botella. Entonces, de manera muy sencilla, a la mitad, un trazo hasta aquí, luego una línea hasta aquí. Todas van a quedar definidas porque prácticamente nada más las estamos calcando. Y lo que sería el arco de aquí a aquí, lo podemos vincular con corradial entre el borde, hay que checar que nos dé el borde, ahí está, más este, y le decimos corradial. Y ya nos quedó el contorno completamente definido. Voy a operaciones, puedo activar ya mi corcholata, corte recubriente, revolución, perdón, el eje sería este de en medio, y tengan mucho cuidado porque lo tenemos que aplicar solo a la corcholata. Entonces, en avances de la operación, seleccionamos en color verde la corcholata. ¿Sí? Cualquier cosa que si lo aplicamos directamente nos podría cortar tanto la corcholata como la botella y dejarnos prácticamente ahí un hueco. Y el resultado pues sería este, donde si nosotros hacemos un corte, se podría ver la diferencia entre, ahí se puede apreciar un poco gris, pero aquí se ve mejor, miren, la diferencia entre la botella y la corcholata. Lo voy a quitar el corte y ya tendríamos el resultado de nuestra botella en el exterior. Ya solamente faltaría complementar con el líquido en el interior, que la verdad vamos a reutilizar el croquis usado en la Revolución 1, que fue para el interior de la botella. Entonces, otra vez vuelvo a hacer el alzado, croquis, pero ahora voy a calcar el croquis del Revolución, el corte Revolución 1, que fue para el interior de la botella. Toco el croquis, convertir, y ya lo volví a calcar. Este para lo único que me va a servir es para definir la altura del líquido. ¿Hasta dónde lo quiero dejar? Lo puedo dejar hasta aquí, lo pongo hasta la mitad, ya me quedó definido y me voy directamente a operaciones, corte, revolución, el eje sería el de en medio, el contorno seleccionado sería este de aquí, el eje sería el de en medio. Y hay que tener mucho cuidado aquí porque como es un croquis completo, que le estamos poniendo una sección en medio o un corte en medio, una línea adicional, en automático el programa lo interpreta como varias paredes. Entonces en automático nos marca operación lámina. Si yo le quito aquí la casilla de operación lámina, va a reconocer que nada más lo que quiero hacer es el área seleccionada en contornos seleccionados. Entonces, al darle corte revolución, yo voy a cortar la botella. Aquí no es necesario poner a quién quiero cortar porque el único sólido que está intersectando sería el, lo que corresponde a la botella. Y nada más aquí, más bien quiero hacer un paréntesis porque creo que estoy utilizando corte revolución, cuando sería más bien revolución, porque lo que queremos hacer es el líquido. Entonces, aquí vamos a utilizar más bien este contorno, el eje sería el de en medio. Le quitamos la opción operación lámina, aquí me está agarrando los contornos. Voy a elegir el eje. Es prácticamente lo mismo. Nada más que sí es revolución porque lo que quiero hacer es el líquido que está en el interior. Le doy sin fusionar resultado y acepto. Y prácticamente ya tendría tres sólidos. Uno va a ser la botella. Otro va a ser la corcholata. Y el otro sería el líquido. Los materiales sería para la botella, material vidrio, lo encontramos aquí, vidrio. En el caso de la corcholata sería en material aluminio 1060, aleación de aluminio 1060. Y en el caso del líquido no hay coca como tal, pero podemos ponerle agua tomando en cuenta sus propiedades físicas del líquido. Entonces, agua. Y prácticamente con esto ya tendríamos el modelado de nuestro
envase de refresco. Podemos hacer algunas aplicaciones de color o texturas. Por ejemplo, en cuanto a la botella, la puedo ocultar. Voy a apariencias del lado derecho, busco la carpeta de orgánico y aquí hay una carpeta que se llama líquidos. Y de aquí podría agregar alguna apariencia similar a la de coca. Puedo agregar, por ejemplo, esta, la suelto en todo el sólido y listo. Activo la botella para que parezca que tenga refresco adentro. Y en el caso de la corcholata puedo editar la apariencia del aluminio, editar, ponerla en color rojo. Y en el caso de la etiqueta podría pintar con pintura, podría agregar pintura roja aquí, solamente a la cara, para que me quede pues prácticamente ya el delineado de mi figura. Esta pieza yo la voy a guardar, archivo guardar, la voy a guardar con el nombre de refresco, coca, como el que ustedes quieran, y prácticamente con esto terminaríamos el modelado correspondiente a la botella. Espero que te sirva este tutorial, está un poco largo, pero creo que el modelado es bastante interesante y sobre todo se utilizan comandos bastante sencillos para lograr un resultado interesante y sobre todo que nos va a servir para realizar nuestra ficha técnica. Muchas gracias y con este tutorial espero que te sirva para ahora realizar lo que sería el renderizado de nuestro ejercicio número 13. Gracias y nos vemos en el siguiente ejercicio.